Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ESPN Recuerda. Estaremos tratando hoy nada menos y nada más que al América de Cali, uno de los equipos más importantes de la historia reciente del fútbol colombiano. Ese América de Cali del profesor Gabriel Ochoa Uribe, el médico tal vez uno de los técnicos más importantes de la historia de ese país. Con jugadores como Willington Ortiz, Luis Eduardo Reyes, Víctor Espinosa, Hugo El Pitillo Valencia, con los argentinos Julio César Falcioni, Roque Raúl Alfaro, Ricardo Gareca, los paraguayos Juan Manuel Bataglia, Gerardo González Aquino y Roberto Cabañas. Tantos nombres que tal vez conformaron casi que una selección sudamericana. Ese equipo que dejaba su ropa en cada país, ese equipo que llegó a tantas finales, lo vamos a tener aquí en ESPN Recuerda. Así que, bienvenidos. En el año 81 vinieron los dirigentes de la América a Vélez, que era mi equipo en ese momento, y se hizo la negociación en febrero del año 81. Habíamos jugado Copa el año anterior, Vélez enfrentando a la América. Creo que los convencí desde lo que había atajado y en febrero del 81 empiezo a ser jugador de la América. Jugaba béisbol en mis inicios, también jugaba fútbol, pero me incliné más por el fútbol. Fue algo que ya él sabía, le habían dicho que había un jugador chiquitico en Santa Marta. Él quería mirarme primero para ver si era verdad. Bueno, se dio un partido de exhibición en el Eduardo Santos y él fue a verme en ese momento y la verdad le gusté en ese partido. Yo empecé a jugar fútbol profesional en el 81. Allí empecé a hacer mis primeros pasos. Ya en el 82 tuve más continuidad, jugué más partidos y recuerdo mucho pues a compañeros como el Pitillo Valencia. Yo llegué a América por intermedio de un muchacho Néstor Raúl Cuadros. Él trabajaba en América, él jugaba en las reservas y yo venía de una selección Valle año 76, Cúcuta. Y ahí voy a la América y me quedo. El Pitillo Valencia fue un jugador con el cual compartimos muchísimas cosas, porque estuvo a lo largo de casi todo el tiempo que yo estuve en el América, fue siempre mi lateral derecho, jugador que siempre cumplía el máximo, que siempre era el primero de la fila, que como profesional fue intachable, un jugador siempre cumplidor y siempre fue un buen amigo. Yo debuté en Barranquilla, me fue bien, hice gol, salí figura de la cancha y de ahí me fui. Bueno, yo estaba en Junior de Barranquilla. En ese tiempo me tocó muy difícil porque había muy buenos jugadores. El caso de Américo Quiñones, que jugaba en mi puesto, estaba Ramiro Biafara y estaba González Aquino y había que pelear por la titular. Entonces me costó más o menos unos 6 meses trabajar para adaptarme, hasta que hubo una oportunidad que se lesionó a Américo. Le tocó el turno a Biafara, luego Biafara se lesionó, entonces Juan Caicedo entró como titular y desde ahí Juan Caicedo fue titular hasta que salió de la América. Juan Caicedo, él siempre en los trabajos se hacían cierto la marca, en un tiro de esquina a contra del equipo. Entonces a veces había un jugador que iba así el gol y ya pues ese jugador ya quedaba así, soltaba la marca, entonces se quedaba siempre parado. Entonces ese siempre lo mirábamos en el video, que era Juan Caicedo que se quedaba parado en el video. Vamos a empezar hablando de este gran equipo con el gestor de todo, el médico Gabriel Ochoa Uribe. Había llegado de Millonarios, había sido campeón con Millonarios y se instaló en el América de Cali, en esta hermosa ciudad, la Sultana del Valle, Cali, donde en 1979 empieza a forjar la nueva historia de un equipo sufrido, el equipo del pueblo, la Mechita. Vence la famosa maldición del Garabato con el título aquel 19 de diciembre, ganándole en la final al Unión Magdalena. De ahí en adelante, solo éxitos para el equipo rojo. Veamos todo lo que tiene que ver con este gran estratega aquí en ESPN Recuerda. Un grupo de jugadores profesionales que llegaron en ese momento, se conformó el pentacampeón.
Fuimos campeón 82, 83, 84, 85 y 86. El médico, la mayor virtud puede ser que le tocó dirigir muy buenos equipos con excelentes jugadores y desde su capacidad, desde su manejo, desde su rigidez, pudo sostener planteles que eran a lo mejor complicados desde tantas figuras que había. Creo que desde su presencia, la cual imponía gran respeto, desde su capacidad de trabajo y su capacidad táctica, sabíamos todos que estábamos siempre en el camino correcto y aceptábamos siempre sus decisiones, ¿no? Cuando él llegó yo usaba siempre un afro, ¿cierto? En ese tiempo, el pelo grande, alto. Y él una vez me dijo que tenía que cortarme mi cabello, entonces pues yo lo quería para, ¿cierto? Como una imagen. Y ya me dijo, mi hijo tiene que hacerse cortar ese cabello, si no me juega. Y yo tuve que en realidad, yo me puse una media de esas de mujer, el pelo se me aplastó y lógicamente cuando comenzamos el entreno, yo llegué con el pelo bajito. Como cuando comenzamos el entreno, pues ya el viento me soltó ese cabello y de una vez me llamó. Le dije que tenía que hacerse cortar el cabello, entonces, para poder jugar. Entonces, tuve que inmediatamente, terminamos el entrenamiento y irme a hacer cortar el cabello porque lo que él decía había que hacerlo. Una de las bases del profe Ochoa era el trabajo, ¿no? Permanentemente trabajábamos mañana y tarde, siempre perfeccionando el trabajo, tratando de hacer un poquito más y buscar lo que es la identidad de un equipo. Leía muy bien los partidos, conocía a los rivales, nos explicaba de los rivales, nos decía qué teníamos que hacer cuando íbamos a jugar con determinados rivales y pues nos hacía el trabajo un poquito más fácil, ¿no? Bueno, el médico yo creo que para mí fue como un padre, porque todo lo que he hecho y lo que tengo se lo debo a él, por la experiencia, por el nivel, porque yo creo que es una persona muy importante para cualquier jugador. Él también había sido arquero en su juventud, había jugado en el fútbol colombiano como arquero y quería tener a alguien que le dé garantías, que le dé seguridad, y afortunadamente creo que a lo largo de los casi 10 temporadas que estuve en la América le pude brindar eso. Gabriel Ochoa fue un maestro, ¿no? Son esos técnicos maestros. Son maestros porque en la manera de conducir, en la manera de dirigir, abocado totalmente a la profesión, ¿no? Ganador, técnico que quería ganar en cualquier campo, en cualquier escenario. De los más importantes, de los técnicos más importantes que tuve en mi carrera. Trabajo, mucho trabajo, obsesión por ganar. Nosotros, nuestra meta era ganar no lo es todo, es lo único. Y la meta era ganar, no nos servía el segundo lugar y no nos servía empatar. Nuestra meta siempre fue ganar. Él nos decía, por esa puerta entraron los ganadores y por ahí es que los quiero ver. Uno de los mejores estrategas que he tenido, en todos los sentidos de la palabra. Un gran líder adentro y afuera, dentro del grupo y fuera del grupo, y para mí una excelente persona. Todos mis jugadores, todos mis colaboradores, desde doña Beatriz Uribe de Borrero, don Pepino San Giovanni, el grupo humano que me acompañó como Mayarino, en paz descanse, que era antiguo jugador y hombre de formación de las divisiones inferiores, el profesor Ortiz, el profesor Moragas, Pablito Rojas, también muerto ya, que trabajaba con las divisiones inferiores sub-15. Todos colaboraron junto con el grupo de jugadores que teníamos. En este primer segmento de América, la generación dorada, quédate con nosotros que vamos a repasar la maravillosa campaña de 1982.
Con el regreso a la actividad oficial de Gabriel Milito, después de 20 meses en el Camp Nou, el Barcelona recibió al Sevilla por la ida de los octavos de final de la Copa del Rey. Esta chance para el Barça en los pies de Lionel Messi, pero el palo izquierdo que le dice que no al argentino. Observaba Pep Guardiola esta jugada con Perotti, Renato que no puede y Diego Capel de zurda le da la ventaja al equipo andaluz en la cancha del club culé. Pero llegará la réplica de parte del equipo de Pep Guardiola, como veíamos, con Zlatan Ibrahimovic, quien recibió solo, lo dejó en el camino a Palop y a puerta vacía igualaba la historia. Ponía el 1-1 el sueco, quien marcaba así su primer tanto oficial con la camiseta del Barça por Copa del Rey. Pero habría más en el complemento. Aquí hay penal del ucraniano Zigrinski sobre Capel, lo cambia por gol un ex Real Madrid como Álvaro Negredo, que le da entonces al Sevilla la victoria en el Camp Nou, al margen de esta jugada final que tuvo a Messi como protagonista, pero su envío se fue ancho. Ganó el Sevilla en este juego de ida de la Copa del Rey en octavos de final. En el próximo capítulo de Más Motor reviviremos el increíble Rally Móvil Motor Show 2009, además de freestyle, motocross y las finales del campeonato Super Prime del Rally Móvil. Repasaremos a los campeones del Rally de Ecuador, Perú y el Coda Sur. También tendremos las mejores imágenes del Campeonato Mundial de Enduro 2009. Más Motor con la conducción de Felipe Horta, este jueves por ESPN+. Este programa fue presentado por Móvil. Llega 1982, el año de la segunda estrella del América. Un equipo muy sólido, muy táctico, muy al estilo de su entrenador, que prácticamente cabalgó todo el año. Primero, ganó el torneo de apertura en un desempate contra el Deportivo Cali y después el finalización con una marca de 13 partidos invictos. Pasa al octogonal final, que se jugaba en esa época, y aplasta a sus rivales, tanto que faltaban todavía un par de fechas antes de dar la vuelta olímpica. América 82, segunda estrella. Un grupo de jugadores profesionales que llegaron en ese momento, se conformó el pentacampeón. Fuimos campeón 82, 83, 84, 85 y 86. Alfaro, que llegó a la América con un buen rendimiento, un número 10 muy rendidor. Creo que Alfaro, el jugador diferente que trajo en América en ese momento, fue un hombre importantísimo para darnos la posibilidad de conseguir esa estrella del año 82, que le decían la bordadora, ¿sí? Porque iniciaba y terminaba la jugada. Describiría a Falcioni un trabajador, luchador. Yo creo que era muy seguro, nos daba mucha seguridad. Hay una parte que recuerdo mucho, un partido en Medellín, en finales, contra Independiente Medellín. El partido iba 0-0, yo estaba en el banco y hubo un penalti a favor de América. Y el médico me entró de inmediato a que cobrara el penalti. Me dijo, vaya, entre, hizo el cambio, entré, cobré el penalti. Gracias a Dios pues lo convertí y ganamos 1-0. Le ganamos a Medellín 1-0 en Medellín. Llegamos a la fecha, antepenúltima fecha, a jugar en Bogotá frente a Millonarios, ¿sí? Con la posibilidad que si se combinaban algunos resultados, podíamos ser campeones ese día si ganábamos. Y eso fue una noche inolvidable, que yo pienso que esa noche nadie durmió. Afortunadamente ganamos con gol de Juan Caicedo y fuimos campeones en Bogotá, 3 fechas antes de terminar el torneo. Y yo recuerdo ese gol como un regalo de Dios, porque yo, antes de viajar a Bogotá, yo fui a misa a San Francisco. Y una señora me dijo, regálale unos velones al Señor, estamos en diciembre, Navidad. Yo dije, listo, yo le regalo los velones. Entonces yo regalo los velones y viajé a Bogotá. Yo creo que Dios me premió con ese gol, porque fue un gol que se dio el título, que fue inolvidable. La hinchada me recuerda muy bien por ese gol. Yo pienso que el gol fue lo máximo. Y yo creo que pues esto fue, cierto, el trabajo que se había hecho en los partidos anteriores, cierto. Cogimos ventaja a los dos equipos y entonces allí fue lo importante para salir adelante. Yo pienso que fue el mejor título que ha conseguido América. Fue un título donde se sentía la vibración del público dentro del campo. Fue algo inolvidable. Ya vivimos 1982. Ahora sigue con nosotros porque llega en el 83 Willington Ortiz al América.
El deporte de Chile y el mundo, encuéntrelo en ESPN Radio, Bio Bio, la radio. Las noticias deportivas que de verdad interesan en cada uno de nuestros radiogramas. La información permanente, desde la mañana hasta la tarde. En 2 horarios, análisis deportivo libre de todo compromiso. Los eventos más importantes en transmisiones en vivo y en directo. ESPN Radio, Bio Bio, la radio. Un equipo de verdad. ESPN, tu destino hacia la NBA. Esta semana, los Celtics llegan como líderes de su división a Miami y buscan imponerse a Dwayne Wade y el Heat. Celtics, Heat, este miércoles en vivo, la NBA por ESPN. Y seguimos repasando esta hermosa historia del cuadro escarlata. Llega 1983 y llega Willington Ortiz. Una historia de amor inmensa que empieza desde ese momento y que todavía no termina. Venía del Deportivo Cali, su rival de turno. Obviamente se dijo de todo en ese traspaso, pero Willington inmediatamente se ganó el corazón de los hinchas americanos. Le fue un poco más complicado el torneo al América que en el 82. Sobre todo en la definición con Junior y con Nacional. Pero al final terminó llevándose su tercera estrella y Willington Ortiz cumpliendo las veces de goleador. 22 tantos. Otra estrella más para bordarle al escudo del Diablo Rojo. Y fue el equipo renovándose progresivamente, 83 campeón, ya vino Cueto, ya vino La Rosa, volvió Willington a trabajar conmigo que estaba en el Deportivo Cali. La llegada de Willington a la institución fue importante porque llegaba el emblema del fútbol colombiano a nuestro equipo, un hombre brillante, un jugador excepcional, un gran tipo, que fue uno de los jugadores importantes de esa estrella del 83. Tengo una anécdota muy especial, la recuerdo todos los días cuando veo a mi hija, porque en unas vacaciones justo nos encontramos en Cartagena, sin saber nos encontramos los dos en el mismo hotel, compartimos gran parte de las vacaciones y él tenía una hija que se llamaba Laila, ¿sí? Y mi señora se enamoró de esa nena, ¿no? Del nombre y de la nena por lo graciosa, por lo linda que era. Tenía 5 o 6 años y dijo, bueno, si en algún momento volvemos a tener familia y tenemos una nena, le vamos a poner Laila. Mi segunda hija se llama Laila. El trabajo que se iniciaba en esa época, había un parque que era Pance en Cali. Entonces el primer día fue muy sorpresivo porque llegamos al sitio y había un río y yo creí pues que íbamos más o menos de paseo. Yo me iba a meter al río, entonces no, al río no, es a la pista, que son 4 kilómetros. 24 horas al día, 20 horas de trabajo. Trabajábamos mañana y tarde y teníamos charlas técnicas de observación del adversario y de nuestro trabajo. De modo que aquí no había más sino trabajo. Me acuerdo de Víctor, sí, un jugador diferente, una gambeta difícil de contener y un fabricador de penales especial, ¿sí? Un hombre que había que ver de la forma que se enganchaba provocando los penales, que era una maravilla, ¿sí? Nos dio soluciones a muchos partidos también. Enganchaba por línea, amagaba a tirar centro y yo le enganchaba por detrás, o sea que a veces siempre me tocaban la pierna derecha y yo el balón lo tenía por atrás, entonces siempre es una jugada que yo tenía ya cantada cuando iba a tirar centro, porque siempre el lateral salía
marcar, entonces no podía, siempre me tocaba la pierna contraria. Porque él venía con la pelota cuando encaraba al central, se enganchaba de tal forma que vos, así lo estuvieras mirando fijo, te creías que era penal. Y después cuando lo veías de forma muy detenida, con mucha pausa, te das cuenta que él se había enganchado solo. En esa final estábamos como en igualdad de puntos entre Nacional y nosotros, y el que ganara el partido, ese prácticamente era el campeón. Los compañeros que estaban en el banco eran los que seguían la trayectoria del partido en la narración por radio. Se estaba muy pendiente también del resultado en Barranquilla entre Nacional y Junior, pero Nacional empató, nosotros empatamos y creo que había una bonificación. Creo que en esos torneos había una bonificación de 0.25, 0.50 y nosotros teníamos la mayor bonificación y por eso fuimos campeones. Bueno, esa fecha fue otra vez contra Millos, parece que fue ese partido. Vino una jugada donde pues Millonarios era fregado, pero nosotros en un contragolpe vino un centro de Víctor Espinosa y yo hice el gol allí y después quedamos 1-1 con Millonarios y Guaraná nos empató y pudimos sacar el resultado con el empate. Fue importante porque ratifiqué que estaba bien, que estaba vigente, que podía aportarle al club muchas cosas, muchos títulos más y poder aportarle mi capacidad o mis condiciones al club, ¿no? Ahora llega el turno de la campaña de 1984, una de las más impresionantes en la historia del equipo rojo en Colombia. Sigue con nosotros. Desde la pista de arena del Hipódromo Nacional de Maroñas en la República Oriental del Uruguay, lo invitamos a vivir todas las alternativas de la mayor cita hípica del Turf uruguayo, el Gran Premio José Pedro Ramírez, un Grupo 1 en la escala internacional que se disputa sobre un recorrido de 2.400 metros. El año pasado el ganador fue Relento, conducido por el jockey José Silva. Gran Premio José Pedro Ramírez edición 2010, este miércoles en vivo por ESPN+. Los mejores especialistas de cada deporte están en espndeportes.com. No te pierdas cada semana los chats y columnas sobre fútbol de Carlos Bianchi y Mario Alberto Kempes. Los blogs y análisis de rugby de Diego Albanese y Alejandro Cosia. También los chats y la opinión sobre el mundo del tenis de Paola Suárez y Javier Frana. Y como siempre, encontrá toda la actualidad y la mejor oferta multimedia en espndeportes.com. En el próximo capítulo de Más Motor, reviviremos el increíble Rally Móvil Motor Show 2009, además de freestyle, motocross y las finales del campeonato Super Prime del Rally Móvil. Repasaremos a los campeones del Rally de Ecuador, Perú y el Coda Sur. También tendremos las mejores imágenes del Campeonato Mundial de Enduro 2009. Más Motor con la conducción de Felipe Horta, este jueves por ESPN+. Este programa fue presentado por Móvil. Seguimos recorriendo la generación dorada del América de Cali. Llegamos a 1984. Los números maravillosos. 22 partidos sin perder. 30 partidos ganados de 56 posibles. 86 goles a favor. Números impresionantes. Pero al América le costó un poco más de trabajo, sobre todo en los octogonales, porque tuvo varias lesiones. Y el título solamente lo consiguió en la última fecha. Entre más sufrido, de pronto se goza más, ¿no? Veamos entonces la estrella del 84. El técnico era muy exigente y decía que no, que el equipo se tenía que mantener y que el equipo tenía que seguir siendo campeón y tenía que rectificar lo que había hecho
anteriormente. Los jugadores que llegaron eran excelentes jugadores, eran muy buenos, con muy buenas condiciones. Entonces, acoplarse al grupo no era tan difícil, ¿no? Luis Eduardo Reyes, el hombre de hierro, el stopper, que nos solucionaba un montón de problemas a nosotros, porque lo liquidaba a los 9. Un moreno de 1,85 m, 86 m, que los dedos te rebotaban cuando lo tocabas porque era todo fibra. Un jugador con una categoría, un señor. Ese año no habíamos podido ser campeón de Copa Libertadores. Estaba otra vez en la mente retumbando que teníamos que ser campeón para poder ir a Copa Libertadores y tener la oportunidad otra vez de ir a disputar título de Copa Libertadores, que era la otra meta que teníamos. Creo que era el primer partido del octogonal. El partido estaba 0-0, en el minuto 45 nos jugaron un penal a favor. Lo fui a ejecutar yo en el minuto 45, 46 ya en el descuento. Tuve la suerte de convertirlo. Creo que el arquero era Romeño Gómez, que era el arquero de la selección, era uno de los arqueros de la selección colombiana. Y con ese partido iniciamos el proceso de ese octogonal en el cual después fuimos campeones. El desempate que jugamos con Junior en el año 84 lo definimos ganando en Cali, creo que 1-0, y lo definimos ganando 2-0 en el viejo estadio Romelio Martínez de Barranquilla. Íbamos a un escenario muy complicado, que era el Romelio Martínez, contra un equipo también importante de Junior, y le ganamos los 2 partidos. Yo creo que el fútbol es de identidad, de personalidad, y a mí me parece que América sí lo tenía en esa época. Hola, bienvenidos a la segunda parte del especial de ESPN Recuerda sobre la generación dorada del América de Cali, uno de los equipos más importantes de la historia reciente del fútbol colombiano. Este equipo, forjado por el profesor Gabriel Ochoa Uribe, realizó unas campañas inolvidables entre el 82 y el 86. En el anterior programa tratamos el 82, el 83 y el 84, pero ahora veremos lo que pasó en el 85 y en el 86, que además de tener a jugadores tan importantes como Anthony de Ávila, Willington Ortiz, Juan Manuel Bataglia, el profesor Gabriel Ochoa Uribe pudo contar nada menos y nada más que con Ricardo Gareca y Roberto Cabañas. Vamos a ver cómo se acoplaron de bien a este equipo y cómo terminaron volviendo al América de Cali, a la Mechita, un equipo inolvidable en el fútbol colombiano y sudamericano. Bienvenidos. Y en el 84 ya se integró el equipo, en el 84-85 con Cabañas, con Gareca. Roberto Cabañas es otro hombre importante desde lo que representaba, su llegada al equipo, sus goles increíbles, de chilena, de palomita, un hombre con un físico privilegiado. Cuando me invitaron para venir a América, jamás me asustó. Yo quería un reto, jugar en Sudamérica, hacerme conocer acá, porque en el Cerro Porteño, mi país, muy poco jugué. Entonces venir a la América, un equipo que venía a buscar la Copa Libertadores, pues creo que no fue nada difícil. Me acoplé fácilmente al equipo y empecé a jugar y rendirle al equipo. Él había tenido, cuando fue creo que al Cosmo, no sé, había tenido una dificultad en un brazo, y creo que le habían puesto como una platina o algo aquí en el brazo, en esta parte del brazo. Entonces era un peligro, nadie sabía que él tenía eso. Entonces cuando saltaba, a quien le pegaba, ¡pum!, lo abría. Le llamábamos el codo más veloz del mundo, porque la verdad que era un codo temible. Mi llegada en el 85 a la América, bueno, fue con Coppola. Falcioni tuvo mucho que ver, ¿viste? Para que yo me quedara en el América.
Vino a mi casa con Guillermo, con Coppola, que era su representante. Le conté tantas cosas lindas que me habían pasado en esos 3 o 4 años que estaba en el club, que creo que lo terminé convenciendo, porque realmente me atrevo a decir que pasó los años más felices de su carrera con nosotros allá en América. Ricardo es el goleador insignia, el que llegó a nuestro grupo a solucionar nuestros problemas de gol, y eso era lo que él sabía hacer. Que hizo los goles para los títulos, que fue por muchos años el goleador de la Copa Libertadores en la historia de la América. Era un cabeceador espectacular. Él se levantaba y decía, ahí pongo la pelota y tac, ahí la ponía. Y con Wellington Ortillo, imagínate que yo en América hice 83 goles oficiales, entre Copa y Campeonato. Y qué sé yo, de Wellington Ortiz habré hecho 30, 40, la mitad, ¿viste? Con centro de Wellington Ortiz. Entonces nosotros teníamos que hacer el trabajo, driblar y tirarle el centro. Él nomás se levantaba y tac, la metía, o tirarle el centro abajo y tac, la metía. Un definidor impresionante. Te levantaba la cabeza y te ubicaba donde estabas vos y te la colocaba, ¿no? Yo ya me conocía de memoria con él. El Flaco siempre usaba una camiseta debajo de la camiseta de la América. Entonces venía de goleador, ¿viste? El equipo venía medio sobrado en el octogonal. No sé si era roja o anaranjada, pero estaba rota, tenía como 3, 4 agujeros. Hacía mucho tiempo que la tenía el Flaco de cable. Alex Escobar era muy amigo de él, era muy llave de él. Y entonces decidieron, porque él y Anthony de Ávila eran unos muchachos traviesos, hacían mucha broma. Y se la robaron, o se la sacaron al término de un partido, y se la empezaron a prender fuego, como para que la cambiara. Los mismos compañeros. Entonces el Flaco me parece que le están quemando la camiseta. Uy, ¿para qué fue? Se la prendimos fuego. ¿Para qué? ¿Cómo estaba ese muchacho? No te puedo imaginar. Fue, la sacó, medio de entre cenizas, con muchos agujeros, quedó muy averiada, y la guardó, ¿sí? Y pasó que un partido no hizo gol, 2 partidos no hizo gol, y venía creo que el clásico. Luego veo que se pone la camiseta averiada debajo de la América, toda agujereada, ganamos 1-0 con gol del Flaco. En el próximo bloque seguiremos reviviendo la extraordinaria campaña del América en el 85 y en el 86. Sigan con nosotros. El América de Cali impuso un récord impresionante. Desde el 8 de mayo de 1983 hasta el 5 de mayo de 1985, es decir, casi 2 años consecutivos, no perdió de local. 55 partidos sin perder. Esto lo hizo tener una extraordinaria campaña en el Apertura. Solamente lo superó el Junior de Barranquilla. Recordemos que en esa época no se le daba estrella al campeón de la Apertura. En el siguiente torneo, la llegada de Ricardo Gareca le ayudó mucho al equipo y pasó por encima de los demás. En los octogonales la cosa no estuvo tan fácil, tan complicada, que terminó empatado con el Deportivo Cali, y solamente el punto extra de bonificación le dio el título en ese año, 1985. Es que en ese tiempo en cada línea había un líder. Por ejemplo, atrás estaba Luis Eduardo Reyes, en la mitad González, adelante estaba el Flaco Gareca, estaba Wellington, que era el líder innato dentro del campo, ordenando, vociferando y alentando a los compañeros, ¿no? Julio César era el pilar de ese equipo, ¿viste? O sea, era el hombre de confianza de Gabriel Ochoa, Uribe. Ochoa Uribe en él depositaba una gran confianza, ¿viste? Para él el puesto de arquero era fundamental, ¿no? Era difícil que un equipo pudiera sostener a lo largo de todo el año la regularidad. Y quizás las variantes que tenía el entrenador, la jerarquía de jugadores que componían el plantel hacían de que ese equipo fuera muy sólido donde jugara, y de local mantenía una regularidad increíble. Y recuerdo mucho el de cuando jugamos con Nacional acá, donde Falcioni ese día tapó 2 penales
Después los de Millonarios en Bogotá eran clásicos importantes, eran clásicos muy buenos, donde la gente disfrutaba mucho de ese clásico. Y el octogonal del 85 estábamos, no habíamos arrancado también, habíamos perdido la final con Argentino Junior. Estábamos muy golpeados de esa final que habíamos perdido. Y faltaban 7 partidos. El doctor Cho nos dice que si ganamos todos los partidos somos campeones. Y el equipo ganó todos los partidos y fue campeón. Esa final de campeonato fue muy apretada contra el Deportivo Cali y el Tigre Gareca le hizo gol de triunfo. Por eso digo que el Tigre hacía los goles importantes y decisivos que marcaban el poder ganar los campeonatos. Cruzando bien para Gareca, peligro, el Pitufo Gareca de pega. ¡Gol! ¡De América, Gareca! Fue con Junior el partido final, en el Pascual Guerrero. Luego ganamos 1-0 y sí, bueno, fue un partido, viste, típico de esos partidos que necesitas ganar, buscándolo. Pero bueno, o sea, Falcioni se había lesionado, Julio se había lesionado, atajó, Falcioni se había lesionado y Sape también se había lesionado. Salimos campeones con el tercer arquero, con Ruiz. Y como es, sí, tuvimos una serie de inconvenientes, pero igualmente ganamos el campeonato. Muy duro, ese partido fue bastante duro, pero pues teníamos jugadores que podían desequilibrar y podían hacer buen movimiento. Batalla, que eso le pegaba al balón, pero durísimo. Y eso hizo una diagonal y ¡pum! Hizo un golazo, Bataglia hizo un golazo, porque resolvíamos en cualquier momento y Bataglia en ese momento resolvió. Individualmente, éramos como grupo, individualmente también podíamos resolver, porque era un grupo de jugadores con muchas condiciones. Alberto Cabañas, finalmente Blanco al rechazo, Bataglia. América, Bataglia, en cabeza. Ahí está. Campeón América, campeón América. América campeón del torneo 1985. No se vaya, porque en el próximo bloque tendremos la 5ª estrella consecutiva del América de Cali. Siga con nosotros. Llega 1986, año mundialista. América, sin embargo, puede mantener la mayoría de su nómina y trae a Carlos Isquia, el argentino, a Orlando el Pony Maturana, Albeiro el Palomo Zuriaga y Luis Fernando el Chonto Herrera. Ahí se forma el famoso equipo de los Pitufos para poder enfrentar la Copa Libertadores y los torneos locales. En el apertura y en la finalización terminó segundo, pero la historia definitivamente en el octagonal fue distinta. Y la nueva temporada del 86 la afrontamos con mucha expectativa, ¿no? Por la Copa, teníamos un gran equipo, viene Isquia, Carlos Isquia. Llegué a Cali, 1 o 2 semanas ya hacía que el equipo estaba trabajando, ya estaban bastante bien en forma, porque el técnico que era Poncho Uribe, el preparador físico Gastón Moraga, que era chileno, trabajaba muy bien, muy exigente. Y yo llegué hacía casi un mes que no hacía nada, porque me había venido de vacaciones, me quise desenchufar de todo y nada, ni había salido a correr, ni nada. En el 86 llega Carlos Isquia al plantel. Nosotros habíamos sido compañeros en Vélez, manteníamos una buena relación a pesar de estar en Junior, yo en América. Mi hijo varón, el único hijo varón que tengo, de los 4 que tengo, son 3 mujeres y un varón. Es el único que no nació en Argentina y nació en Cali, y nació en el 86, ahí en marzo. Y lo elegimos a Julio como padrino, ¿no? Un día volvía después de una lesión o después de haber estado fuera 2 o 3 partidos. Y estábamos en el vestuario antes de la entrada en calor y digo, Julio, hoy hago un gol, hoy lo hago, quédate tranquilo. A los 5 minutos del partido, córner para los contrarios, él se ponía en el vértice, va a rechazar una pelota. Y la agarré de zurda, pero la agarré fuertísimo la pelota. Y metí un voleo que salió casi tocando el ángulo. Me le acerco y digo, hace un gol, pero en el otro arco.
Carlito, muy bien, muy buen jugador, un volante 8, muy hábil, muy dinámico, hacía mucho pase-gol. Muy buen jugador, excelente jugador. Y Willington extraordinario, extraordinario en todo sentido, ¿no? Para mí, de los que yo vi en Colombia, fue el mejor. Nosotros nos habíamos cruzado en 2 o 3 partidos de Junior América, antes de yo llegar a la América, nos habíamos cruzado fuerte y mal, ¿viste? En la cancha. A mí había otro jugador, no creo que era de apellido Galván, que era un jugador, y me había pegado tanto y me dio tantas patadas, y entonces dentro de mi rabia que tenía, no miré que el que traía la pelota era Carlito Isquias, entonces yo me le tiré en una plancha, y el que pagó los platos rotos fue el pobrecito Isquias, porque fui, me le tiré una plancha y le pegué acá, le pegué durísimo, yo creí que le había fracturado, y qué pena, yo no sabía cómo disculparme con él, decirle, uy, qué pena, mano, para usted no era la patada era para el otro, sino que apareció usted y le metí la plancha, y se metió una plancha acá en la espinilla, muy fuerte, muy duro, y qué pena con Isquias, porque casi lo fracturo. Y cuando yo llego a la América, me toca la primera concentración ir con él, en la habitación. O sea, apenas entro a la habitación, me dice, mira que acá patada no, El Chento Herrera me tocó jugar con él, pero él vino y le sacó el lugar a Lugo Valencia en ese momento, fue un muy buen lateral, jugador que era de selección, un jugador importante, que también fue importante en ese campeonato, ¿no? Como estábamos en Copa, él alternaba, ¿no? Como jugábamos Copa y Campeonato, alternaba. El titular era el Pitillo Valencia, pero el Chonto es un gran jugador, ¿eh? La nómina era tan grande que habían dos equipos en ese América. Eran los Pitufos, que éramos Anthony de Ávila, el Pony Maturana, Ampudia, Alex Escobar. Ese equipo fue muy famoso porque ese equipo lo llamamos el equipo de los Pitufos. Y dentro de eso estaba yo, y entonces yo era el papá Pitufo de ese grupo. Entonces la gente a veces prefería que jugara el torneo colombiano ese equipo, porque daba espectáculo. Y era tocar la pelota, habilidad, toque, llegábamos. Y ese equipo fue muy reconocido en las fechas que se jugó, porque le llamaban el equipo de los Pitufos, o el América de los Pitufos. No se mueva, seguimos disfrutando en el próximo bloque el pentacampeonato del América de Cali, Generación Dorada. Luego de perder la final de la Copa Libertadores ante el River Plate, lamentablemente, América sacó fuerzas de donde no tenía y terminó llevándose brillantemente el octogonal final. 9 partidos ganados, 3 empatados y 2 perdidos, de la mano de Ricardo Gareca, del Pipa de Ávila, de Willington Ortiz. Definitivamente lo coronaron como el mejor equipo del año en Colombia. Yo me acuerdo siempre las palabras del entrenador. Él al principio de año nos dijo que para él era más importante el pentacampeonato que la Copa Libertadores ese año. Igualmente nosotros queríamos ganar las dos cosas, ¿no? El 86 lo ganamos más claro, tuvimos un buen octogonal y en definitiva fuimos los mejores, ahí sí fuimos los mejores en todo aspecto, ¿no? Como plantel, como ganándolo el campeonato, o sea, claramente lo ganamos, ¿no? Era la fecha 13, nosotros llevábamos una ventaja de 1.75 porque allá había bonificaciones por los campeonatos y teníamos que ganar ese partido para ser campeones, ¿no? Cuando jugamos con el Cali, donde tenían a Reín Valderrama, donde era un Cali fuerte, donde jugaba el que mejor jugaba en el fútbol colombiano era el Cali, pero siempre cuando era la competencia y cuando era ganar, el América siempre pasaba por encima. Nosotros sabíamos cómo jugaba el Cali, sabíamos cómo se plantaba, lo estudiamos toda la semana para quitar los déficits que tenían en ese momento ese equipo. Y encima el Cali era local, porque jugás en el mismo estadio, pero si es local del América tenés 40.000 personas que son tuyas y 5 o 10.000 del rival. Si es al revés, bueno, había 40.000 hinchas del Cali
contra 6, 7 o 10.000 del América, que era lo único que podían entrar, ¿no? Bueno, el partido en general, no, pero fue un partido bastante difícil. Con el Cali todos los partidos eran difíciles en esa época, ¿no? Había hecho el primer gol el Cabañas, un gol extraordinario. Y me tiraron el primer gol, yo lo marqué, creo que fue a los 19-20 minutos de la primera etapa. Me tiraron de la chique, me salió el Gato Fernández, eludí al Gato Fernández y de un ángulo casi imposible hice mi primer gol. Yo creo que fue uno de los goles que más grité también. ¿Por qué? Porque fue la apertura, fue el que comenzó quizá la fiesta americana en ese momento, ya en el estadio Pascual Guerrero. Enseguida nos empatan ellos de afuera del área, un volante central que lo dejamos avanzar, digo, ¿quién va a patear este? Tenemos que cuidar a Redina Valderrama, que era lo que mejor jugaba. Y se animó, pateó el arco, metió un gol en un ángulo. No creíamos nadie que podía haber hecho. Bueno, enseguida el Flaco metió el gol. Sí, eso fue un gol de Gareca. Me acuerdo que fue una barrera. Yo hago pone la barrera el Cali, yo pateo al palo izquierdo del arquero, pega en el palo, entra Gareca y define y hace gol. Porque bueno, siempre les hacía gol, entonces por ahí el Cali me tocaba la suerte de hacer el gol. Y bueno, lo que recuerdo es eso, ¿viste? De que en partido definitorio, tanto de Copa como de campeonato, siempre tuve la fortuna de hacerle gol, ¿no? Y a partir de ahí nos empezaron a apretar, nos presionaron, nos tenían en nuestro campo. Y Carlos, faltando muy poco, cierra el partido con el tercer gol, ¿no? Con un golazo. Y tuve la fortuna de quitarle una pelota cerca del área nuestra al pibe Valderrama, y de ahí arranqué y ahí pasé a uno, pasé a dos, llegué al área, salió el arquero, se la puse contra el palo y faltando 9 minutos hice el tercero y fue el gol del campeonato, ¿no? Hizo el gol decisivo del año 86, según él. Hizo el gol del campeonato jugando frente al Deportivo Cali, también, creo que era la antepenúltima fecha. Hace el gol del campeonato, hace el tercer gol, con el cual se define ese partido 3-1, y él dice que hizo el gol del campeonato. Y este era el tercer gol que hacía en el año, ¿viste? Justo el gol de la final, por eso lo vuelvo loco al Flaco y a Ricardo. El Penta se lo di yo. Me acuerdo del estadio lleno, la gente enloquecida, dando la vuelta olímpica después de haber obtenido el título. Todos los que pasaron por América, todos son excelentes amigos, donde nos vemos, hablamos o a veces pues recordamos lo que sucedió. Entonces, más que todo es ese grupo de amigos que quedó, ¿no? Creo lo más importante fue que cada uno de nosotros poníamos lo máximo para que el equipo realmente sea campeón. Y eso es lo más importante para mí. Pasaron 16 años que no volví a Cali, y cuando volví veía en el avión, viste, banderas rojas, todo. Y yo digo, ¿y esto de dónde es, viste? O sea, porque la verdad que lo que menos me imaginaba que me iban a estar esperando a mí. Entonces, a partir de ahí tomé conciencia de lo que esa generación de jugadores de fútbol hicimos, ¿no? Contentos porque marcamos una etapa dorada, una etapa brillante del fútbol colombiano y especialmente en América. Lamentablemente se nos acaba el tiempo en nuestro especial de ESPN Recuerda sobre el América de Cali y su generación dorada. Un equipo que ahora tiene 3 estrellas, pero que definitivamente tiene que reconocer que todo arranca con esa generación de finales de los 70, al lado del profesor Gabriel Ochoa Uribe, el médico que le dio mucho al fútbol colombiano y que además le regaló a esa institución toda una gama de títulos maravillosos para la historia del equipo rojo. No se pierda usted la posibilidad de ver aquí en ESPN Recuerda más capítulos sobre el rico y sorprendente fútbol colombiano. Muchas gracias.